Vamos a iniciar con la fisura orbitaria inferior y superior o hendidura esfenomaxilar, y esta es una hendidura situada entre el borde inferior de la cara anterior de las alas mayores del hueso esfenoides y el borde posterior del maxilar, y serían esta parte de aquí, la inferior, y esta parte de aquí, la superior. Vamos a continuar con la espina nasal anterior, y esta es la parte saliente y alargada del hueso nasal, que al unirse con el lado opuesto en el plano medio sagital se forma una pequeña espina denominada la espina nasal posterior, y sería esta la espina nasal anterior, y en esta parte de aquí atrás la espina nasal posterior. Vamos a continuar con el septum nasal, y esta es una estructura laminar osteocartilaginosa ubicada en la parte media de la pirámide nasal, de disposición vertical y anteroposterior, y forma la pared interna de ambas fosas nasales. El cráneo que tengo perdió el septum nasal, pero debería de ir en esta parte de aquí, para formar la pared medial de las fosas nasales. La siguiente estructura sería la cresta turbinal, y se podría decir que se divide en dos, la cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior. En estas se articulan los cornetes medio e inferior respectivamente, y sería esta la cresta turbinal inferior, mejor por aquí, esta. Y la cresta turbinal superior sería esta de aquí. La siguiente es la sutura cigomático-temporal, y esta sutura une el hueso cigomático y el hueso temporal, y es esta que podemos ver aquí. Otra sutura es la sutura cigomático-maxilar, y esta sutura une el maxilar con el cigomático, y es esta de aquí. La siguiente estructura serían los agujeros palatinos mayor y menor. El agujero palatino mayor se encuentra lateralmente en la placa horizontal de cada hueso palatino, frente a la raíz de cada tercer molar, y deja paso al nervio y a la arteria palatino. Y el agujero palatino menor es una abertura que se encuentra en los conductos palatinos en la base de la apófisis piramidal, cerca de su unión con la placa horizontal del hueso palatino, detrás de la cresta palatina y de los palatinos mayores, para dar paso a los nervios palatinos menores. Y serían este el agujero palatino menor y este el agujero palatino mayor. Vamos a continuar con el agujero nasopalatino o el agujero incisivo. Este es un orificio que se encuentra situado en la extremidad anterior de la sutura palatina y que se bifurca en dos para dar paso al nervio nasopalatino, y es este de aquí. Otra estructura es la fosa mirtiforme, y es origen del músculo mirtiforme, y es esta de aquí. Otra estructura es la eminencia canina, que es formada por la raíz del diente canino, y es esta de aquí. Debajo del agujero infraorbitario, la cara anterior de la apófisis piramidal es excavada, y esta depresión se llama fosa canina, y es esta de aquí. El siguiente es el foramen infraorbitario. Está sobre la fosa canina y debajo de la cavidad ocular. Por él corre la arteria infraorbitaria, la vena infraorbitaria, el nervio infraorbitario, el nervio facial y maxilar. Continuamos con el arco cigomático, que se forma en la unión de la apófisis cigomática del hueso temporal y la articulación de la apófisis malar. En esta parte también tenemos a la cavidad glenoidea o fosa mandibular, que se localiza en la zona inferior de la porción escamosa del hueso temporal y se compone de la fosa articular y de la eminencia articular del hueso temporal. El tubérculo articular es una protuberancia, o sea que se sitúa en el límite exterior de la eminencia articular. Esta estructura sirve de inserción del ligamento lateral. En la porción timpánica del temporal encontramos el conducto aurículo externo, que está limitado por el tímpano. Cerca de ahí está la apófisis estiloides. Esta estructuralmente es una prolongación en forma de aguja situada por delante y lateral a la fosa yugular. Se trata de una pieza ósea puntiaguda vertical que parte de la superficie inferior del hueso temporal. Desde allí sigue su trayectoria hacia abajo y hacia adelante, adoptando una forma semejante a la de un colmillo carnívoro.
Sirve de punto de anclaje de varios músculos que intervienen en los movimientos de la lengua y la laringe. Corresponde a un resto del segundo arco branquial. En el cráneo que tengo aquí se perdió la apófisis estiloides, pero debería ir en esta parte de aquí. En la mandíbula tenemos ramas y en su parte superior presentan dos estructuras óseas. Una anterior denominada apófisis coronoides, que sirve de inserción para el músculo temporal, que es esta de aquí, y una posterior denominada cóndilo mandibular, y es ese de aquí. Entre ambas se encuentra la escotadura sigmoides. Seguimos con el ángulo goniano. Este está formado por la inserción del plano mandibular y el plano posterior de la rama ascendente, y señala el grado de inclinación entre el cuerpo mandibular y la rama ascendente, y es este ángulo que tenemos aquí. La siguiente estructura es la sínfisis mandibular, que es la línea de unión de las dos piezas que componen el hueso en el primer periodo de la vida, y es esta que tenemos aquí. Seguimos con el foramen mentoniano. Este es un agujero u orificio localizado en la región de los premolares inferiores, y por este pasan los nervios y vasos sanguíneos que nutren el labio inferior, y es este de aquí. Estas son las ramas de la mandíbula y parten de las extremidades posteriores del cuerpo hacia la zona superior, formando un ángulo denominado ángulo mandibular, que es este de aquí. La siguiente estructura sería la fosa hipofisiaria. Esta fosa se encuentra entre las apófisis clinoides del esfenoides y es donde se aloja la hipófisis. Es esta parte de aquí. Los procesos clinoides anteriores y posteriores son el paso de la arteria carótida interna. Estos serían los anteriores y estos serían los posteriores. En los clinoides posteriores también se va a insertar la tienda del cerebelo. La lámina cuadrilátera del esfenoides es el límite de la silla turca del hueso esfenoides. Sus ángulos libres son las apófisis clinoides posteriores, y esta lámina es una referencia anatómica para localizar la apófisis en la base del cráneo. La cresta galli es una apófisis triangular. Sus dos caras laterales son convexas, sobre todo por delante, y en esta se inserta la hoz del cerebelo. Vamos a continuar con la lámina horizontal del hueso palatino. Esta presenta 4 bordes y 2 caras y es de forma cuadrilátera y constituye la parte posterior del paladar óseo, y es esta de aquí. Y la lámina perpendicular, que al igual que la lámina horizontal, presenta 4 bordes y 2 caras, y sería esta de aquí. Seguimos con la língula mandibular o espina de Spix, que es una pequeña eminencia ósea en el borde del agujero superior del conducto mandibular, donde se inserta el ligamento esfenomandibular, y es esta parte de aquí. Continuamos con un foramen, que es el foramen alveolar inferior. Esta es una abertura en la superficie interna de la rama de la mandíbula para que pase el nervio alveolar inferior, y es este de aquí. Las siguientes estructuras son el foramen yugular y el foramen carotidio. En el foramen carotidio pasa la arteria carótida interna, el plexo venoso carotidio, el plexo simpático carotidio interno, y en el foramen yugular pasa la vena yugular, el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio espinoso.